Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos, es un gusto poderles saludar en esta mañana. Vamos a iniciar nuestra clase, así es de que pues les pido de favor que vayan por su Biblia, en caso de que todavía no la tengan a la mano, su Biblia, su libreta y su pluma para sus anotaciones. Y pues les invito a hacer una oración, poner este tiempo en manos de Dios para que sea Él el que hable a través de su Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos experimentar tus bendiciones y tu gracia derramada en nuestras vidas cada día. Gracias por la vida y la salud que nos das el día de hoy. Gracias por permitirnos despertar en este nuevo día al lado de la familia, con salud y sobre todo, Padre, teniendo tu palabra para meditar en ella, Señor. Padre, ponemos en tus manos este tiempo de clase, el cual, Padre, te rogamos que sea de bendición, de edificación para nuestra vida espiritual, pero también, Señor, que sea un tiempo en el cual nosotros podamos dar gloria y honra a tu nombre a través de este estudio, Señor. Nos ponemos en tus manos, bendice a cada una de las familias que integramos tu iglesia, Señor. Bendice este tiempo, que tu Espíritu Santo nos lleve de la mano de tal manera que podamos comprender tu palabra y poder, Señor, ponerla por obra. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, solamente a manera de repaso, la semana pasada vimos la clase de exhortándonos los unos a los otros y veíamos, hermanos, que no podemos hacer caso omiso a la mala conducta o las malas acciones de los demás. Incluso nuestro pasaje base, que es Hebreos 3:13, nos exhorta o nos manda que nosotros nos exhortemos los unos a los otros. Y veíamos que la palabra para exhortación es la palabra griega parakaleo y significa llamar cerca o invitar. Y la implicación es orar, alentar, animar, confortar o consolar. Vimos que no es regañar al hermano. También aprendimos que el momento apropiado para exhortarnos los unos a los otros es cada día, como nos lo dice nuestro pasaje base, porque hermanos, si no nos exhortamos a tiempo los unos a los otros, se corre el peligro que la persona endurezca su corazón, dice el escritor de Hebreos, por el engaño del pecado. Entonces, por eso es importante, dice, que nos exhortemos los unos a los otros cada día. Y vimos también que la escritura es una herramienta poderosa para exhortarnos los unos a los otros, ¿sí? Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos lo dice ahí Pablo, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, el poder de cambiar vidas no viene de nosotros mismos o de nuestras propias palabras, sino de la palabra de Dios. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada y también se nos quedaron dos tareas, espero las hayan podido realizar y que puedan escribirme, hermanos, a mi WhatsApp personal, comentándome, compartiéndome sus experiencias, cómo se sintieron. Y también se nos quedó memorizar Hebreos 3:3. Espero que lo hayamos hecho, que hayan podido memorizarlo. Y bueno, en nuestra clase de esta mañana se llama amonestándonos unos a otros. Y nuestro pasaje base es Colosenses 1:28. Les invito a abrir su Biblia, hermanos, Colosenses 1:28, que dice la palabra de Dios. Colosenses 1:28. Dice la palabra de Dios: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces es importante saber a qué se refiere la escritura cuando nos pide que nos amonestemos los unos a los otros. Y la palabra griega para amonestar es noutseteo, y significa poner en la mente, y tiene la implicación de advertir o llamar la atención de una forma gentil,
y es una reprensión o una advertencia suave, con respeto, con amor, ¿sí? A eso se refiere cuando dice la palabra amonestémonos los unos a los otros. Incluso Pablo en su carta a los Efesios nos da un mandato muy importante que debemos de seguir. Les invito a abrir su Biblia, Efesios 4:25. Efesios 4:25. ¿Ya lo tenemos? Fíjense, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces es importante ver que aquí Pablo nos manda a que podamos nosotros desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo. Y da la razón del por qué, y es algo muy importante. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, formamos un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos mutuamente para seguir creciendo, seguir madurando en nuestra vida espiritual. Entonces dice que hay que desechar la mentira y hablar la verdad cada uno con los demás. Y además, cuando nos exhortamos los unos a los otros, cuando nos amonestemos los unos a los otros, ¿sí?, debemos, dice, de hacerlo basados en la verdad. Y esto, hermanos, requiere valentía, porque la gente no está siempre dispuesta a escuchar y aceptar la verdad. Entonces, amonestar es un riesgo, pero que lo debemos de hacer por el bien de los demás, por el bien del otro hermano. Entonces, la amonestación no siempre es bien aceptada, ¿sí? La amonestación casi siempre provoca disgusto por esa persona que está siendo amonestada, que está siendo advertida, que está siendo, pues, de alguna forma, como nos lo dice aquí la palabra griega, ¿sí?, está siendo reprendida de una forma gentil, de una forma amorosa, ¿sí? A veces no siempre es bien recibido, al contrario, las personas se molestan y muchas veces dicen, ay, pero él qué dice si él es peor que yo, ay, él peor que dice, mejor que él se preocupe por su vida y no que se ande metiendo en las ajenas. A veces la gente responde así, pero dice, de todos modos nosotros debemos de exhortarnos, debemos de amonestarnos los unos a los otros. Y lo debemos de hacer, dice, con esa gentileza, con ese amor, siempre buscando el bienestar de los demás. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Por eso es de mucho provecho cuando la persona hace correctamente una reprensión, y cuando nosotros reprendemos o amonestamos de manera correcta, esa amonestación al final va a dar un buen fruto y va a traer gratitud de parte de la persona que ha sido amonestada. Y eso lo podemos ver ahí en Proverbios 28. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Proverbios, capítulo 28, y vamos a ver el versículo 23. Y vamos a ver que cuando la amonestación es correctamente hecha, al final va a traer gratitud, aunque a lo mejor al principio se enoje la persona, pero al final va a traer gratitud. Dice nuestro pasaje ahí en Proverbios 28, 23, dice el versículo 23, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Fíjense, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Entonces, en este texto Salomón nos está mostrando que a fin de cuentas es más apreciado el que dice reprende, el que amonesta al hombre, que la persona que lo lisonjea. Y vamos, aquí es muy importante poder ver qué es lisonjear. La palabra lisonjear quiere decir aludar o echar flores a esa persona. Entonces, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué motiva a la gente
a aludar o a echar flores a la persona en vez de amonestarla. Bueno, hay muchas razones por las cuales muchos no amonestan, y lejos de amonestar, ¿sí? Apapachan a esa persona y le echan flores y le dicen, tú estás bien, tú no te preocupes, los demás están mal. Pero ¿por qué lo hacen? Bueno, hay muchas razones. Quizá a lo mejor una de ellas es el querer quedar bien con esa persona, que no se enoje con él, ¿sí? O quizás seguir queriendo tener los beneficios que esa persona le está dando. Entonces, para no perder los beneficios que esa persona me está dando, pues no me conviene amonestarla, se vaya a enojar conmigo y me los quita. Mejor que hago, la aludo, le echo flores, le aplaudo todo lo que hace, aunque yo sé que está mal, pero lo importante es que no pierda yo ese beneficio. Y por eso es muchas veces la falta de amonestación. Y bueno, quizás nos preguntemos cómo debemos responder cuando somos amonestados. Es algo muy importante, hermanos. Veíamos hace un momento, hay algunos que se enojan, algunos que no aceptan su pecado, algunos que no aceptan su mala conducta, sus malas acciones, piensan que está bien. Pero ¿cómo nosotros podemos responder cuando somos amonestados? ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, aquí es muy importante, hermano, no enojarnos, no te enojes, al contrario, agradece a ese hermano, a esa hermana, si te está amonestando de forma correcta, ¿sí? Sabiendo la situación, lo que está pasando, y lo hace con amor, con respeto, de una forma gentil, como es la implicación de esta palabra, ¿sí? Pero veamos qué dice el Proverbios 28, versículo 13. 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿cómo podemos responder cuando somos amonestados? Bueno, lo primero es no enojarnos, eso es lo primero. Lo segundo, aceptar nuestros pecados, no querer ocultar nuestros pecados, sino dice aceptarlos como nos lo dice aquí nuestro versículo de Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, no encubras tu pecado, acepta tu pecado, dile, sí, creo que sí, me estoy equivocando, sí, he hecho esto mal, gracias por hacérmelo ver, gracias por corregirme, gracias por esa amonestación que me estás haciendo. No querer decir, no, yo no he hecho nada, no, pues yo estoy bien, no, es que ellos están mal, no. Y dice, una vez que has aceptado tu pecado, apártate de él. ¿Por qué? Porque nos lo dice la misma palabra, el encubrir nuestros pecados es la mejor manera de garantizar nuestro fracaso en nuestra vida espiritual. Fracaso espiritual y por ende un fracaso en las demás áreas de nuestra vida. Entonces la honestidad garantiza el perdón que necesitamos. Hay que ser honestos y aceptar cuando estamos más mal. Veamos otro pasaje y según Colosenses 1:28, ¿cuál es el propósito de amonestarnos los unos a los otros? Vamos a nuestro pasaje base, Colosenses 1:28, y ahí Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, nos da la razón del por qué debemos de amonestarnos, cuál es el propósito. Y dice Pablo, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos? Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y la palabra perfecto quiere decir ser completo o maduro. Eso es lo que la palabra aquí perfecto nos quiere decir. Ser completo o maduro o semejante a Cristo. Acuérdense que el propósito de Dios en nuestras vidas es que cada día vayamos creciendo a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Esa es nuestra meta a alcanzar de todo cristiano. ¿Sí? No logros, no éxitos, no títulos, no nada, sino el ser cada día más semejante a Cristo. Y hermanos, esto habla de madurez espiritual en la vida del creyente, cosa que a veces tristemente se ve, ¿sí?, en la falta de madurez espiritual en la vida de muchos hermanos. A veces no importa los años que tengan, no crecen, no maduran en el Evangelio, en la palabra de Dios,
siguen siendo bebés espirituales. Entonces, hermanos, la amonestación debemos de aceptarla, dice, porque tiene el propósito de presentarnos perfectos en Cristo Jesús, o sea, maduros. En otras palabras, la amonestación contribuye a nuestra edificación en nuestra vida espiritual. Entonces, por eso debemos de aceptarla. No te enojes si alguien te amonesta. Y quizás nos preguntemos, bueno, pero ¿cómo amonestar al hermano para que no se enoje? ¿Cómo amonestar al hermano para que no me lo tome mal? Romanos 15, 14, capítulo 15, versículo 14, dice la palabra de Dios: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo amonestar? Bueno, aquí Pablo nos da la respuesta. Dice, debemos de hacerlo llenos de bondad, de ese amor, de ese cariño, de ese respeto por el hermano, la hermana que vamos a amonestar. Y debemos de hacerlo también, dice, llenos de todo conocimiento. O sea, de tal manera que podamos, dice, amonestarnos los unos a los otros. Entonces, para yo querer instruir o amonestar a otro, tengo que estar lleno de bondad y de conocimiento. Porque imagínense cómo sería una amonestación sin bondad. ¿Cómo te imaginas que sea una amonestación sin bondad? Bueno, quizás sería una amonestación dura, legalista y carente de amor. Y eso, lejos de edificar la vida del hermano, le puede dar incluso para abajo, puede incluso responder de manera rebelde. Y ahora imagínense cómo sería una amonestación sin conocimiento. Bueno, sería una amonestación vana, no sirve de nada. Si no tiene uno el conocimiento primeramente de la palabra de Dios, para amonestarnos con la palabra de Dios, porque vimos que la palabra de Dios es suficiente para toda situación o problema de el hombre. Entonces, si no lo hacemos llenos del conocimiento de la palabra de Dios, pero también tener el conocimiento de la situación por la cual está pasando ese hermano o esa hermana, y por eso está respondiendo de esa forma. Si no lo hacemos llenos de conocimiento, va a ser vana, egoísta y carente de significado. No va a llevar a nada. O sea, ¿por qué? Porque sin conocimiento podemos hacer más daño que bien a esa persona. Entonces necesita conocimiento bíblico y conocimiento de la situación del hermano o la hermana para que la amonestación sea correcta, sea acertada. No pretendamos nosotros amonestar cuando no sabemos cómo está la situación. Necesitamos primero escuchar para después hablar. Tenemos que escuchar a ese hermano o a esa hermana. Fíjense qué nos dice Santiago, ahí en su carta. Vamos a ver Santiago, capítulo 1, versículo 19. Y fíjense, dice Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, Santiago 1:19 dice que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. A veces lo hacemos todo al revés. Somos muy dados a hablar, a decir, a juzgar, a señalar. Nos enojamos con el hermano o la hermana por su actitud, por su conducta, por estarse comportando así, ¿no? Pero no nos detenemos a escuchar. ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa mala conducta? ¿Qué está pasando en la vida de ese hermano? Quizá trae alguna situación fuerte que no es justificable, pero que lo está orillando a hacer así, a actuar así, porque a lo mejor todavía no tiene dominio propio. Entonces tenemos que nosotros ayudarle a poder ver cómo podemos nosotros edificar su vida. Entonces, no debemos sorprendernos cuando queremos amonestar y esa persona se resiste a la amonestación, porque quizá a lo mejor se siente que no lo estamos escuchando,
que solamente llegamos, desenfundamos la espada y ¡pam!, le damos. Pero no estamos escuchándolo. Quizá a lo mejor ese hermano, esa hermana se enojen porque sientan que nosotros pues realmente no sabemos nada de la situación que está pasando, de cómo está viviendo esa etapa de su vida, y por eso, lejos de aceptar la amonestación, la rechaza, incluso se molesta, siente que estamos mal informados y que no estamos haciendo una amonestación acertada. Entonces primero debemos de escuchar y hablar menos para poder hacer una amonestación correcta. Fíjense, en 1 Corintios, vamos a buscar en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14. Primera carta a los Corintios 4, 14. Dice la palabra de Dios: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Fíjense cómo debe de ser la amonestación. Debemos de amonestar a aquel hermano, a aquella hermana, dice, como a hijos amados. Pablo lo hacía. ¿Sí? Pablo escribió a la iglesia de Corinto porque estaban pasando por situaciones muy fuertes de división, de contiendas, de chismes, de críticas. Y entonces Pablo, lejos de escribir para descargar todo su enojo contra ellos y avergonzarles por su mala conducta, él les dice, bueno, no les escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces, amonestar requiere, hermanos, sí firmeza, pero no dureza. Sí requiere firmeza, pero una firmeza acompañada de ese bálsamo que es el amor, de ese colágeno que es el amor, para que no sea dura. Entonces, avergonzar a alguien públicamente es contraproducente, hermanos. Causa rebeldía en esa persona, lejos de causarle un arrepentimiento por su mala conducta. Enciende el furor de esa persona, se está sintiendo evidenciado. Entonces debemos de hacerlo con mucho tacto, con mucho cuidado, buscando siempre la edificación de ese hermano, de esa hermana. Entonces por eso a veces no todos estamos calificados para amonestar. No podemos, pues dice la palabra que debemos de amonestarnos los unos a los otros. Sí, es un deber cristiano, pero hermanos, debemos de saber cómo hacerlo. No nada más es amonestar por amonestar, porque veíamos, podemos causar más mal que bien. Entonces debemos de saber cuándo es el momento, cómo hacerlo, con qué palabras, con qué actitud, con qué intenciones lo hago, para avergonzarlo, para evidenciarlo, para condenarlo, para juzgarlo, o para que ese hermano cambie su actitud y sea bendecido, edificado con esa amonestación. Fíjense, ahí en Gálatas, vamos a buscar Gálatas capítulo 6, versículo 1, y aquí Pablo nos enseña qué tipo de personas califican para amonestar o para restaurar a otros que han caído, que andan mal. Dice en el capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, aquí nos dice Pablo, qué persona está calificada para amonestar o restaurar a otro. Y dice que los que son espirituales, o sea, que se dejan llevar por el Espíritu Santo, que no se dejan llevar por su carnalidad, que no se dejan llevar por su egocentrismo, por su soberbia, por su orgullo, no, son personas que se dejan controlar por el Espíritu Santo, que se crucifican cada día con Cristo. Esas son las personas, dice, que van a restaurar. Por eso dice Pablo, vosotros que sois espirituales, no dice vosotros que sois carnales, ¿no? Dice que sois espirituales. Entonces, esa es la persona que califica y dice, lo debemos de hacer con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿sí? Porque hermanos, la palabra de Dios también dice, el que quiera estar firme, mire y no caiga. O
sea, no puede decir, no, yo nunca, ese hermano es bien pecador, que aprenda a mí, soy bien bueno y bien espiritual. No, no, hermanos. Entonces aquí nos dice con qué espíritu debemos de exhortar al caído. Dice, con un espíritu de mansedumbre. Imagínense cómo cambia el versículo 1 si sustituimos la palabra para regañar o castigar en vez de restaurar. En vez de decirle, vosotros que sois espirituales, regañarle o castigarle al hermano, no. O sea, cambia bastante si ponemos una de esas dos palabras. En primer lugar, no tiene nada que ver con la cualidad con la que debemos de restaurar, dice, con mansedumbre. Entonces, sí debemos de hacerlo, hermanos, con un espíritu, dice, de amor, de bondad, de misericordia. Y veamos qué otra advertencia hay en la última parte de este versículo 1. Dice que debemos de restaurarle considerándonos a nosotros mismos. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, aún el más espiritual, aún el que se cree más santo, aún el que se cree más bueno, está, ¿sí?, propenso a fallarle a Dios, está propenso a caer. Por eso dice la Escritura, el que crea estar firme, mire y no caiga. Por eso, hermanos, no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para el orgullo. Es solo por la gracia de Dios que nosotros nos podemos mantener victoriosos sobre el pecado. ¿Sí? Fíjense, otra parte de la restauración la podemos ver en el versículo 2 de Gálatas capítulo 6, y dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces dice, debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros, y las cargas que debemos llevar para ayudar al hermano no son esas cargas ligeras, no son esas cargas que son fáciles para él, que son cargas cotidianas que toda persona tiene y debe de llevar por él mismo. No, se está refiriendo a cargas pesadas, a cargas abrumadoras, que el hermano no tiene la capacidad de llevarlas solo, él mismo. Y ahí es donde dice sobrellevar, ayúdale, ¿sí? Ayúdale a llevar esas cargas pesadas, esas cargas agobiantes que el hermano no puede llevar por él mismo. Porque cada quien tiene sus propias cargas y cada quien es responsable de llevar sus cargas comunes. Incluso en el versículo 5 lo dice, de Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces no se está refiriendo a las cargas comunes de cada día, sino a esas cargas que no puede uno cargar por uno mismo, que son agobiantes, que son desgastantes, que son pesadas. Y fíjense, aquí podemos ver, hermanos, también cuál es un pecado grave que merece amonestación en el instante. Fíjense, vamos a buscar ahí en Tito, Tito 3:10, la carta que Pablo escribe a Tito, su hijo amado en la fe también, igual que Timoteo. Tito 3:10 dice la palabra de Dios, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Fíjense, al hombre que cause divisiones. Entonces podemos veros que realmente la división es un pecado muy grave que debe de ser amonestado. Y quizá nos preguntemos, bueno, ¿qué tan grave es el pecado de causar división? Pues muy grave, dice en el versículo 11, Tito 3:11, dice la palabra de Dios, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces es un pecado muy grave. ¿Por qué? Porque ese hermano, dice, se ha pervertido y está pecando deliberadamente. Sabiendo la verdad, está pecando y está condenándose a él mismo por su propio juicio. Y quizá a lo mejor te preguntes, bueno, ¿cuáles son algunas maneras de causar divisiones en la iglesia? Bueno, los chismes son una forma de causar división en la iglesia. Las murmuraciones, el hacer grupitos dentro de la iglesia. Y hermanos, con esto hay que tener mucho cuidado, porque esta es una principal causa de divisiones en las iglesias, cuando se forman, ¿sí?, grupitos solamente para criticar, para murmurar, para hacer acepción de personas.
Eso pasó en la iglesia de Corinto, hermanos. Empezaron a formarse grupitos y después ya empezó una tremenda división. ¿Y qué decían unos? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, ¿sí? Otros decían, yo soy de Cristo. Pero hermanos, hay que tener cuidado con esos grupitos que se empiezan a formar en la iglesia. Más si son nada más para murmurar, para criticar, para chisme, ¿sí? Porque van a seguramente causar una división dentro de la iglesia. Y bueno, ¿cómo puedo yo amonestar sin juzgar? Romanos 14:13 nos lo dice. Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, no amonestemos con el propósito de ofender o de avergonzar o de condenar al hermano, no, más bien hagámoslo con el propósito de edificarnos los unos a los otros, de advertirle a ese hermano o a esa hermana el peligro en el que se encuentra si no se arrepiente de su pecado, hermanos. Ese es el propósito de la amonestación, edificarnos y contribuir al crecimiento y a la madurez de nuestros hermanos. Y bueno, hermanos, como tarea de esta semana, se nos va a quedar, si vamos a amonestar a alguien, que sea, acuérdate, con bondad y conocimiento, tanto bíblico como de la situación, con mansedumbre, considerándote a ti mismo. Y algo muy importante, hermano, pídele a Dios que ponga las palabras correctas, que edifiquen la vida de ese hermano, de esa hermana que vas a amonestar. Que lejos de avergonzarle, de hacerle enojar, que sean palabras que te agradezca. Y una segunda tarea, hermanos, como siempre, también cada domingo, memorizar Gálatas 6:1, nuestro pasaje para memorizar, Gálatas 6:1, que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, hermanos, me dio mucho gusto poder compartir esta clase con ustedes. Espero que el Señor les siga bendiciendo, les siga cuidando, guardando de esta situación tan, pues, delicada que estamos atravesando como sociedad, como humanidad. Esperemos vernos el próximo domingo. Necesitamos cualquier cosa, hermanos. No duden, ahí estamos al pendiente de cada uno de ustedes a través de nuestros teléfonos. Y pues reciban un fuerte abrazo, un cordial saludo y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó